Hay guerras que comienzan con un disparo, pero también existen guerras que empiezan simplemente cuando un documento se coloca sobre una mesa. Y todo indica que el episodio 610 de Sueños de Libertad podría abrirse exactamente de esa manera. Hola a todos, bienvenidos a este avance del episodio 610. Si el capítulo 609 dejó a la familia de la reina al borde de romperse por secretos que ya no podían seguir ocultándose, el próximo episodio podría llevar el conflicto a un nivel completamente distinto. Esta vez, el campo de batalla ya no estará dentro de la casa de Pablo, sino en el corazón mismo del imperio de perfumes de la reina, donde el poder, la ambición y el legado chocarán de frente. Y la persona que podría encender esa mecha no sería otro que Gabriel. Lo más peligroso de Gabriel nunca ha sido levantar la voz ni perder el control. Todo lo contrario, cuanto más tranquilo parece, más peligroso se vuelve. Mientras los demás siguen intentando salvar a sus familias y reparar heridas personales, él podría estar preparando, en silencio, un movimiento capaz de cambiar el futuro de toda la empresa. Si las pistas que han dejado los episodios 608 y 609 terminan confirmándose, es muy posible que Gabriel envíe directamente a París un plan para reducir la calidad de las materias primas utilizadas en la fabricación de los perfumes. A simple vista, podría parecer una propuesta empresarial para reducir costes y aumentar los beneficios. Pero si observamos con atención, esto ya no trata solamente de números, se trata de una declaración de guerra, porque para Damián, un perfume nunca ha sido solo un producto que se vende. Es el legado de toda una familia, el prestigio construido durante generaciones. Cada fórmula, cada esencia, lleva el nombre de la reina. Por eso, cambiar los ingredientes únicamente para ganar más dinero sería, para él, como destruir con sus propias manos todo aquello que ha protegido durante toda su vida, y precisamente ahí nace el verdadero conflicto. Damián no sentiría que están rechazando una idea comercial. Sentiría que están atacando los valores sobre los que levantó todo su imperio. ¿Cómo podría mantenerse sereno un hombre cuando siente que quieren borrar el legado que ha dedicado toda una vida a construir? Junto a él, Digna probablemente será la primera en alzar la voz contra Gabriel. No porque lo odie, sino porque comprende perfectamente el precio de sacrificar la calidad por obtener beneficios inmediatos. Una marca necesita décadas para ganarse la confianza de sus clientes, pero una sola mala decisión puede destruir esa confianza para siempre. Lo más interesante es que Gabriel probablemente ya espera esa reacción. Quizá nunca envió ese proyecto pensando que Damián lo aprobaría. Tal vez su verdadero objetivo era otro, obligar a todos a mostrar de qué lado están realmente. Y cuando cada miembro de la familia empiece a elegir un bando, la verdadera guerra habrá comenzado. La persona que podría quedar atrapada en la posición más difícil vuelve a ser Pablo. De un lado está su padre, el hombre que levantó el imperio de la reina desde sus cimientos. Del otro, la realidad económica de una empresa que necesita beneficios para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. Si apoya a Damián, defenderá el legado familiar. Pero si termina respaldando la propuesta de Gabriel, quizá consiga asegurar el futuro financiero de la empresa. Existe todavía una tercera opción, o Pablo acabará obligado a elegir entre su familia y el futuro del negocio. Mientras tanto, Tasio podría convertirse en la primera víctima de esta batalla. Solo por haber participado en la elaboración del informe de Gabriel, muchos podrían verlo como un traidor. Aunque explique que únicamente cumplía con su trabajo, habrá alguien dispuesto a creerle cuando la desconfianza ya se haya instalado dentro de la familia. Y luego está Andrés. Cuanto más confía Damián en él, más profundamente queda atrapado en este enfrentamiento. Gabriel conoce perfectamente el valor que tiene Andrés. Damián también. Uno intentará atraerlo hacia su lado, mientras el otro hará todo lo posible por conservarlo como una pieza clave para proteger el legado familiar.
Y cuando dos líderes luchan por la misma persona, esa persona termina convirtiéndose en el verdadero campo de batalla. Sin embargo, quizá el personaje con más poder en toda esta historia ni siquiera aparezca demasiado en pantalla. Ese hombre es Hugo Broussard. Está en París, no presencia las discusiones, no escucha los reproches, no comparte los sentimientos de la familia de la reina. Hay una sola cosa que realmente le importa: los beneficios. Si Gabriel consigue convencer a la dirección de París de que reducir la calidad aumentará las ganancias, seguirá importando el legado que Damián intenta proteger con tanto empeño. Y si la decisión final termina tomándose en París, entonces quizá debamos hacernos una última pregunta. ¿La guerra dentro de la familia de la reina apenas está comenzando, o el verdadero enemigo siempre estuvo mucho más lejos de lo que todos imaginaban? Pero si la guerra dentro de la empresa apenas comienza, hay alguien que podría convertirse en la primera víctima de ese enfrentamiento, y lo más duro es que quizá nunca quiso formar parte de él. Porque en las grandes familias, muchas veces no hace falta traicionar de verdad, basta con que los demás crean que lo has hecho. Y todo apunta a que ese destino podría caer ahora sobre Tasio. Hasta este momento, Tasio siempre ha intentado mantenerse en un segundo plano. No es el hombre que busca el poder, ni el que levanta la voz en cada reunión. Sin embargo, el informe que llegó a París lleva su trabajo, su firma, su esfuerzo. Poco importa quién tuvo la idea original o quién dio las órdenes. Cuando ese documento empiece a provocar consecuencias, todos buscarán un responsable. Y el primer nombre que aparecerá delante de todos será el suyo. Lo más injusto para Tasio es que probablemente nadie quiere escuchar sus explicaciones. Él podría repetir una y otra vez que solo cumplió con el trabajo que le encargaron, que nunca tomó la decisión final, pero cuando una familia se siente atacada, las explicaciones suelen llegar demasiado tarde. En momentos así, las personas no buscan comprender, buscan un culpable, y ese culpable perfecto parece tener nombre y apellido. Mientras tanto, Gabriel observa la situación con una frialdad que empieza a resultar inquietante. No da un paso al frente para defender a Tasio. No intenta aclarar quién impulsó realmente aquella propuesta. Guarda silencio, porque quizá ese silencio también forme parte de su estrategia. Después de todo, mientras las miradas estén puestas sobre Tasio, nadie estará mirando a quien movió las piezas desde el principio. Esa forma de actuar dice mucho sobre Gabriel. Para él, las personas parecen convertirse en recursos, piezas que pueden utilizarse mientras resulten útiles y que pueden sacrificarse cuando dejan de ser necesarias. Si Tasio termina cargando con toda la culpa, Gabriel apenas tendrá que mover un dedo para seguir avanzando. El golpe más duro podría venir de Damián. Durante mucho tiempo creyó que Tasio compartía los mismos valores que habían sostenido a la familia de la reina durante generaciones. Por eso, descubrir que el informe salió precisamente de alguien en quien confiaba puede convertirse en una decepción profundamente personal. No sería solo una diferencia de opiniones. Sería la sensación de haber sido traicionado por alguien de la casa. Y cuando la decepción nace de la confianza, suele doler mucho más que la traición de un enemigo. Sin embargo, quizá Damián tampoco conozca toda la verdad. Tal vez nunca llegue a preguntarse si Tasio actuó libremente, o si simplemente quedó atrapado entre la presión de Gabriel y la obligación de cumplir con su trabajo. Porque cuando el orgullo entra en juego, incluso las personas más sensatas dejan de hacer ciertas preguntas. A quien tampoco le resultará fácil aceptar esta situación será a Digna. Ella siempre ha intentado creer en las personas antes de juzgarlas. Pero ver el nombre de Tasio relacionado con un proyecto que amenaza el legado familiar podría romper algo muy profundo dentro de ella. No sería únicamente una cuestión profesional, sería una herida emocional. Sentir que alguien cercano ayudó a poner en riesgo todo aquello que tanto han protegido,
Y quizá lo más triste sea que Digna ni siquiera llegue a escuchar la versión completa de Tazio antes de sacar sus propias conclusiones. Mientras todo eso ocurre, Pablo empieza a mirar a Tazio con otros ojos. No tiene pruebas suficientes para condenarlo, pero tampoco logra apartar la duda de su cabeza. Y la duda es peligrosa. Porque una vez que aparece, cambia la forma en que interpretamos cada palabra, cada gesto y cada silencio. Pablo podría empezar a preguntarse si Tazio llevaba tiempo trabajando para Gabriel. O si simplemente terminó dejándose influenciar. Esa incertidumbre puede ser incluso más dañina que conocer la verdad. Hay algo que convierte esta historia en un conflicto mucho más humano. Tazio no solo teme perder su puesto dentro de la empresa. Lo que realmente le duele es sentir que está perdiendo la confianza de las personas con las que ha compartido tantos años. Recuperar un empleo puede ser posible. Recuperar la confianza de una familia es mucho más difícil. En medio de toda esa tensión aparece Marta, observando cómo el ambiente dentro de la empresa cambia por completo. Ella conoce a Tazio desde hace tiempo. Sabe que nunca fue un hombre ambicioso ni alguien dispuesto a destruir el trabajo de toda una familia por interés propio. Precisamente por eso empieza a hacerse una pregunta que nadie más parece querer formular. ¿Y si Tazio no fuera el verdadero responsable? Esa duda puede convertir a Marta en una de las pocas personas dispuestas a escuchar antes de condenar. Pero hacerlo también tendría un precio. Porque defender a Tazio en este momento significaría enfrentarse a la opinión de casi todos, y mientras las sospechas siguen creciendo, Tazio empieza a quedarse completamente solo. Entonces llega el momento más difícil. Guardar silencio y aceptar que todos lo consideren un traidor, o romper el silencio y revelar quién estuvo realmente detrás de todo. Ninguna de las dos opciones parece ofrecerle una salida. Si calla, perderá el respeto de quienes siempre confiaron en él. Si habla, podría provocar una guerra abierta contra Gabriel, con consecuencias imposibles de controlar. Quizá por eso su conflicto ya no sea únicamente profesional. Es un conflicto moral. Hay ocasiones en las que decir la verdad tiene un precio tan alto, que el silencio parece el único refugio posible, pero también hay silencios que terminan destruyendo una vida entera. Y tal vez esa sea la decisión que marcará el episodio 610. No la decisión de Gabriel, ni la de Damián, sino la de un hombre que nunca quiso convertirse en protagonista de esta guerra y que, sin embargo, ahora sostiene entre sus manos una verdad capaz de cambiarlo todo. Porque si Tazio finalmente decide hablar, la gran pregunta dejará de ser quién escribió el informe, la verdadera pregunta será, ¿quién estaba moviendo los hilos desde el principio? ¿Y quién será el siguiente en pagar el precio de esa verdad? Pero si la verdad termina saliendo a la luz gracias a Tazio, la guerra dentro de la Reina todavía podría dar un giro mucho más inesperado. Porque hay algo que Gabriel entiende perfectamente. Las empresas no cambian por un documento, cambian cuando consigue atraer a las personas adecuadas hacia su lado. Y en este momento, existe un hombre que todos empiezan a mirar con otros ojos, Andrés. Curiosamente, Andrés no es el hombre con más poder dentro de la empresa. Tampoco ocupa el cargo más importante. Sin embargo, en medio de esta crisis, podría convertirse en la pieza que incline toda la balanza. A veces, las guerras no las decide quien grita más fuerte, sino quien consigue convencer a la única persona capaz de cambiar el resultado sin darse cuenta. Y eso convierte a Andrés en el centro de una batalla que quizá él nunca quiso librar. Lo primero que llama la atención es la actitud de Damián. Después del conflicto provocado por Gabriel y de las dudas que ahora rodean a Tazio, Damián necesita desesperadamente encontrar a alguien en quien todavía pueda confiar. Ya no busca únicamente un buen profesional, busca a una persona leal. Alguien dispuesto a proteger el legado de la familia incluso cuando todo parezca derrumbarse. Por eso Andrés empieza a recibir una confianza que quizá ni él mismo esperaba. Pero esa confianza también tiene un precio. Porque cuanto más cerca esté de Damián,
más difícil le resultará mantenerse al margen del conflicto. Mientras tanto, Gabriel observa exactamente la misma situación, aunque desde una perspectiva completamente diferente. Él no necesita destruir a Andrés. Al contrario, le interesa atraerlo. Sabe que una persona respetada dentro de la empresa vale mucho más que cualquier informe o cualquier propuesta enviada a París, si consigue sembrar una pequeña duda en Andrés. Aunque solo sea una, todo el equilibrio construido por Damián empezará a tambalearse, y Gabriel siempre ha sido paciente, nunca obliga, nunca presiona demasiado. Prefiere hacer que sean los demás quienes crean haber tomado sus propias decisiones. Ese quizás sea su movimiento más peligroso. En medio de esa tensión aparece Eduardo, con una preocupación muy distinta. Él ya no piensa únicamente en la empresa. Piensa en Andrés. Lo conoce lo suficiente para saber que su mayor virtud también puede convertirse en su mayor debilidad. Andrés suele intentar comprender a todo el mundo, escuchar todas las versiones, buscar siempre un punto de equilibrio, pero hay momentos en los que permanecer en el centro deja de ser posible. Eduardo lo sabe, por eso probablemente intentará proteger a su sobrino antes de que sea demasiado tarde, no porque dude de su capacidad, sino porque entiende que las guerras de poder siempre terminan dañando primero a las personas más honestas. Mientras todos intentan acercarse a Andrés, Pablo vive un conflicto mucho más silencioso. En el fondo quiere confiar en él. Necesita creer que todavía existen personas capaces de pensar en el futuro de la empresa antes que en sus propios intereses. Después de todo lo ocurrido con Tasio, Pablo ya no puede permitirse otra decepción, pero la confianza también se ha convertido en un lujo. Cada nuevo movimiento despierta sospechas. Cada conversación parece esconder una intención distinta, y Pablo empieza a preguntarse cuánto tiempo podrá seguir creyendo en los demás sin equivocarse otra vez. Precisamente esa desconfianza empieza a afectar también a Tasio. Hasta hace poco era una de las personas con mayor protagonismo dentro del equipo. Ahora siente que todo está cambiando demasiado rápido. Si Damián deposita cada vez más responsabilidades en Andrés, ¿qué lugar le quedará a él dentro de la empresa? Quizá Tasio no tenga miedo únicamente de perder su prestigio. Tal vez también empiece a sentir que está perdiendo su sitio, y cuando una persona cree que deja de ser necesaria, puede empezar a tomar decisiones que jamás habría imaginado. Lo más interesante de este conflicto es que Andrés parece ser el único que todavía no es plenamente consciente del poder que tiene entre sus manos. Mientras los demás lo observan como una pieza estratégica, él sigue creyendo que únicamente está intentando hacer bien su trabajo, pero precisamente ahí reside el peligro, porque quien no sabe que todos luchan por él, también puede terminar siendo el más fácil de manipular. Gabriel podría ofrecerle oportunidades. Damián podría pedirle lealtad. Eduardo intentaría mantenerlo lejos del conflicto. Pablo buscaría su confianza. Y Tasio empezaría a verlo como un rival inesperado. 5 personas, 5 intereses completamente distintos. Y un solo hombre obligado a decidir sin margen para equivocarse. Quizá el episodio 610 quiera mostrarnos que el verdadero poder no siempre pertenece a quien ocupa el cargo más alto. A veces pertenece a quien tiene la capacidad de inclinar la balanza hacia uno u otro lado con una sola decisión. Y esa decisión podría llegar mucho antes de lo que todos imaginan. Porque llegará un momento en que Andrés ya no podrá seguir escuchando a todos. Tendrá que elegir. Si permanece junto a Damián, defenderá el legado de la familia. Si se deja convencer por Gabriel, el futuro de la empresa podría cambiar para siempre. Si intenta mantenerse neutral, corre el riesgo de perder la confianza de ambos. No existe una salida perfecta, solo existen consecuencias, y quizá esa sea la mayor ironía de toda esta historia. Andrés nunca buscó convertirse en una figura de poder. Nunca quiso liderar una guerra. Sin embargo, mientras todos los demás luchan por controlar el destino de la reina,
él podría convertirse, sin proponérselo, en la persona capaz de decidir quién gana y quién lo pierde absolutamente todo, porque al final, las grandes guerras no siempre las decide el más fuerte. A veces, las decide aquel que parecía no tener ningún interés en combatir, y así, si todas estas predicciones terminan haciéndose realidad, el episodio 610 de Sueños de Libertad ya no girará únicamente en torno a los secretos familiares, sino que abrirá una auténtica guerra por el poder dentro del imperio de la reina. A lo largo de este avance hemos recorrido 3 grandes conflictos, y cada uno de ellos podría cambiar por completo el destino de la historia. El primero. Gabriel parece declarar la guerra a toda la familia al enviar a París su propuesta para reducir la calidad de los perfumes. No se trata solo de una decisión empresarial, es un desafío directo a los valores que Damián ha protegido durante toda su vida. Mientras Damián lucha por preservar el legado familiar, Gabriel está convencido de que solo los beneficios garantizarán el futuro de la empresa. Son 2 formas completamente distintas de entender el negocio. Y todo indica que ya no existe un punto de encuentro entre ellas. Después, vimos cómo Tasio queda atrapado en una situación que, quizá, resulta todavía más dolorosa que una derrota. Puede que no sea el verdadero traidor, pero es el primero en ser señalado por todos. A veces, lo que destruye a una persona no es el error que ha cometido, sino descubrir que ya nadie está dispuesto a creer en su palabra. Tasio se enfrenta ahora a una decisión extremadamente difícil: guardar silencio para protegerse o contar toda la verdad, aun sabiendo que eso podría desencadenar una tormenta todavía más grande. Y finalmente, todas las miradas empiezan a dirigirse hacia Andrés. Lo curioso es que Andrés no es el hombre con más poder, ni ocupa el cargo más importante. Sin embargo, podría convertirse en la pieza capaz de decidir toda la partida. Damián quiere mantenerlo a su lado para proteger el legado familiar. Gabriel intenta atraerlo hacia sus propios intereses. Eduardo solo desea mantener a su sobrino lejos de esta guerra. Pablo todavía quiere confiar en él, mientras Tasio empieza a sentir que su lugar dentro de la empresa se tambalea. Una sola decisión de Andrés podría cambiar por completo el equilibrio de poder dentro de la reina. Hay algo que, personalmente, me parece uno de los mayores aciertos de esta etapa de la serie. La historia no construye un conflicto donde exista un único villano o un único héroe. Cada personaje tiene motivos que considera legítimos. Damián defiende el legado. Gabriel apuesta por la rentabilidad. Pablo intenta mantener unidas a su familia y a la empresa. Tasio solo desea recuperar la confianza perdida. Andrés busca actuar con honestidad. Y precisamente porque todos creen tener razón, el enfrentamiento resulta mucho más intenso, mucho más humano, y también mucho más imprevisible. Quizá la mayor enseñanza que nos deja este episodio sea que una familia, o incluso una empresa, no se destruye porque existan opiniones diferentes. Lo que realmente la pone en peligro es la pérdida de confianza entre las personas. Cuando la desconfianza sustituye al respeto. Cualquier decisión, por acertada que sea, termina teniendo un precio demasiado alto, y ahora, me gustaría conocer vuestra opinión. Si vosotros fuerais Damián, ¿mantendríais la calidad de los perfumes aunque eso pusiera en riesgo la estabilidad económica de la empresa? ¿O elegiríais el camino de Gabriel, aceptando cambios difíciles para garantizar la supervivencia del negocio? Y hay otra pregunta que me parece todavía más interesante: si estuvierais en el lugar de Andrés, ¿a quién elegiríais apoyar? ¿Permaneceríais fieles a quien siempre ha confiado en vosotros, o apostaríais por lo que consideráis mejor para el futuro de la empresa, aunque eso significara romper con el pasado? Os invito a dejar vuestra opinión en los comentarios, porque estoy convencido de que habrá respuestas muy distintas, y cada una aportará una forma diferente de interpretar todo lo que está a punto de suceder en Sueños de Libertad.
Si os ha gustado este análisis y queréis seguir disfrutando de nuestras teorías, avances y explicaciones sobre cada episodio de la serie, no olvidéis acompañarnos también en los próximos vídeos. Juntos seguiremos descubriendo hasta dónde puede llegar esta guerra por el poder, y quién será finalmente la persona que pague el precio más alto. Muchas gracias, de corazón, por haber acompañado al canal hasta el final de este video. Os deseo mucha salud, mucha tranquilidad, y que sigáis disfrutando de esas historias capaces de emocionarnos capítulo tras capítulo. Un fuerte abrazo, gracias por vuestro apoyo de siempre, y nos vemos muy pronto en el próximo avance de Sueños de Libertad. Hasta la próxima.